nace obviamente de esa frase que nosotros decimos, caíste en las manos correctas. Ya sea en lo más trivial, como puede ser algún mecánico, como en lo más profundo, como podría ser un doctor o alguien que pueda arreglar por lo menos esa situación que estamos viviendo. Caíste en buenas manos. Recuerdo que hablando de la operación de Catalina, uno de los doctores me dijo, no te preocupes, está en buenas manos tu hija porque parece que es un buen doctor. Pero caer en buenas manos es como que nos da un alivio, es como que respiramos, decimos, encontré la persona correcta, las manos correctas para la situación que estoy viviendo, para el problema que estoy viviendo, o para las preguntas que tengo. Encontrar esas manos correctas nos hacen estar tranquilos, estar confiados, estar en paz, por lo menos, o quizás un poco más confiados. Pero hoy vamos a hablar no solamente de caer en las manos correctas, sino de alguna manera también nosotros ser esas manos correctas. Es bueno poder pedir ayuda, pero aún más bueno es darla. Porque el Señor dice, mejor es dar que recibir. Y nosotros hoy vamos a encontrar la manera de poder bendecir a otros, ser bendecidos y poder ser multiplicados en aquellas cosas que Dios nos dio. Quizás tú tienes una pregunta ahora y dices, ¿sabe, pastor? Cuanto más trabajo, parece que menos me da la plata. Cuanto más ingreso hay en casa, más problemas de deudas tengo. Quizás tu otra duda o tu otro sentir sea, ¿sabe que siento que Dios me dio algo, pero que no prospera en mí? Lo tengo como aislado, lo tengo como trancado, sé que Él me dio algo, pero hasta a veces me da vergüenza decirlo, me da temor expresarlo. Otros pueden llegar a decir, en realidad a mí no me está haciendo nada bien. Desde que empecé a venir a la iglesia, siento como que tengo más problemas, más luchas. Y apenas hay algo dentro de mí, pero no puede sostener todos los problemas que estoy teniendo. Yo sé que estas tres situaciones las están viviendo por lo menos una cada uno. Es sentir y decir, ¿por qué tengo tantos problemas y tengo tan poco como para resolverlos? Tan pocas respuestas, tan poco material como para poder resolver esa situación. Y hoy el Señor nos va a enseñar a cómo ser prosperados y ser multiplicados. No solamente más, no básicamente en lo material, sino en lo espiritual, que es lo que más nos importa. Dice el Señor, buscad primeramente la cosa del reino y todo lo demás vendrá por añadidura. Y hay una palabra en Mateo, usted lo puede buscar ya, Mateo capítulo 12, que nos va a hablar de una manera especial sobre lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Búsquelo ahí en su Biblia, Mateo 12, capítulo 12, versículo 30. Yo se lo voy a leer en la versión que la mayoría maneja, que es Reina Valera, sé que algunos que les regalamos la Biblia no, pero después se lo voy a leer en otra versión para que podamos estudiar qué es lo que Dios nos quiere enseñar hoy. Hoy es algo especial que nos va a servir tanto para nuestra vida espiritual como para nuestra vida física. Lo tenemos, Mateo capítulo 12, versículo 30. 12:30. Bendito sea el Señor. Cuando lo encontramos decimos amén. Bendito sea el Señor. Señor, vamos a leer tu palabra. Gracias por esta solemnidad que hay, Señor. Te pido que por favor en esta noche podamos prestar atención a tu palabra, tomarla en cuenta, no solamente siendo oidores, sino hacedores de tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo dirija esta palabra a cada uno para que haga la voluntad perfecta y agradable que viene del Padre en nuestras vidas. Nos encomendamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Lo encontraron? Dice así, Mateo 12, versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Nuevamente, el mismo Jesús hablando dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge,
desparrama. Así que una de las principales actividades que tenemos que hacer es estar con Él y recoger para con Él. Pero miren, esta traducción que TLA se llama traducción al lenguaje actual, ustedes la pueden descargar si quieren o comprársela también. Dice así: el que no está de mi parte está en contra de mí. El que no me ayuda a traer a otros para que me sigan es como si lo estuvieran ahuyentando. Esta versión me gustó un poco más y se la quería expresar a ustedes para que podamos entender lo que Dios nos quiere decir. Lo primero que nos dice es bastante sencillo de entender. El que no está de mi parte está en contra de mí. El Señor nos dice hoy, no hay tres opciones. Yo no puedo ser medio cristiano, no puedo ser medio creyente, no puedo ser medio hijo de Dios y medio no. El Señor dice, tienes dos opciones: o estás al 100% de mi lado o estás en contra de mí. Véase y se subraye esto. Para seguir a Dios hay que estar el 100% de acuerdo con Él, y para ir en contra con un 1% ya basta. Nosotros no podemos decir, yo a Dios lo sigo, le creo el 99% de las cosas, pero hay un 1% que no. Dios dirá, tú no estás conmigo. Ahora quizás tú estás diciendo, pastor, yo vengo haciendo las cosas mal, recién me estoy encaminando, recién me estoy ordenando. ¿Significa que estoy en contra de Dios? No. Porque estar con Dios, lo que dice aquí, el que está de parte de Dios, no significa la perfección, porque todos estamos en busca de eso, sino que Él se fija en la dedicación hacia Dios. ¿Sí? Tú podemos estar arreglando nuestra vida y estar de parte de Dios, y estamos dispuestos a seguirle a Él cada una de las cosas que Él nos dice. Sean pequeñas o sean grandes, cuando Dios nos pide algo, nos habla y nosotros le obedecemos, significa que estamos de su parte, de su lado. Así que es un buen momento para, por lo menos al principio, meditar. Ponernos a pensar qué es lo que estamos haciendo nosotros. Para poder reunir, para poder prosperar en nuestra vida, tanto espiritual como física, debemos juntar con Él. Debemos aprender a andar con Él. Es un buen momento para meditar si en verdad estamos de cuenta con Él. Si en verdad estamos dispuestos a seguirle a Él, aunque hay muchas cosas que todavía no entendamos. Porque obviamente hay cosas que Dios me manda a hacer que yo todavía no las entiendo. Pero como viene de parte de Él, las obedezco. A veces me cuesta mucho, otras no tanto, pero intento siempre obedecer lo que Dios me mandó. Eso es estar a cuenta con Dios. Ustedes no crean que estar a cuenta con Dios es decir, Dios no me debe estar escuchando porque tengo que mejorar esto. Dice, no, debes mejorarlo, pero si estás de acuerdo en cambiarlo, yo te daré la fuerza para que lo puedas hacer. Entonces, sigue hablando y dice, el que no me ayuda, escuche bien, el que no me ayuda a traer a otros para que me sigan, es como si estuviera ahuyentando. De este versículo, la palabra que más me llamó la atención fue esta, a otros. ¿Qué significa a otros? Porque Jesús mismo decía, el que no me ayuda a traer otros, a otros. ¿Qué significa esta palabra? Es que muchas veces nosotros nos sentimos confiados, conformes con lo que ya somos. Y no estoy hablando solo de la iglesia. En particular estoy hablando de nosotros, de personas. Estamos conformes. Ya viene mi esposa, ya vino mi esposo, ya vino mi hijo, ya vino mi hermano. Y nos quedamos conformes con lo que ya estamos. A veces nos pasa que creemos que somos participantes de un grupo selecto, un grupo cerrado, en el cual los demás para entrar deben cumplir ciertas reglas y normas, si no, no tienen la oportunidad de llegar. Y quiero hablar, aunque sé que acá no sucede, de verdad sé que no sucede, vamos a atacarlo antes de que pueda suceder. En aquellos subgrupos. Nosotros aquí tenemos grupos de trabajo, pero que obviamente no toda la iglesia puede estar en la casa de él trabajando, limpiando acá adentro, intercediendo al mismo tiempo. Pero sí en esos pequeños subgrupos donde nosotros estamos conformes,
donde decimos, yo me llevo bien con él. Supongamos que yo tuviera un grupo de 3 o 4 personas en las cuales yo me sintiera bien y eso fuera mi grupo selecto. Dios dice, si no me ayudas a traer a otros, para que me sigan, es como si lo estuviera ahuyentando. Pongámonos a pensar en eso. ¿Cuántas veces nosotros estemos dispuestos a traer a otros? Y todos me van a decir, amén, pastor. Pero yo creo que a otro significa aquellos que no queremos en verdad que sean parte de nuestro grupo. Amén. Aquellos que nos cuesta charlar. Todos tenemos una persona que nos cuesta. Espero que sea de afuera, no de la iglesia. Pero todos tenemos eso de decir, Señor, no me vaya a poner una casa al lado del cielo que tenga que vivir la eternidad porque no sé cómo hacerlo. Pero todos tenemos esa persona. Pero acá el Señor dice, si no estamos dispuestos a traer a otros, y cuando dice a otros, son los que están por fuera de nuestro grupo. Si no estamos dispuestos a traer a otros, entonces lo ahuyentamos. Y yo he ido, y esto me honra porque de verdad en esta iglesia no sucede, pero he ido a iglesias en el que no encajaba en ningún grupo. No encajaba. Me sentía como que nadie se había dado cuenta que yo estaba ahí. Si yo quería involucrarme, porque además sabía de que debe haber una intención de mi parte de involucrarme en un grupo, se cerraban las puertas y estaba el grupo, yo me daba cuenta, de los ancianos que parecía que oraban, de los jóvenes que parecían que se divertían, de la alabanza que parecían que cantaban bien. Y yo no sabía en cuál encajar. No podía, porque cada vez que quería entrar a ese grupo, era un grupo demasiado cerrado. Y la palabra del Señor dice, tengan cuidado, porque el que no está dispuesto a hacer entrar a otro, lo ahuyenta. Y de verdad que a mí, aunque no puedo culparlo a ellos, me ahuyentaron muchas veces. De la misma iglesia. Me ahuyentaron porque no podía ser parte de un grupo. Ahora, pongámonos a pensar bien nosotros cuántas veces hemos ahuyentado a alguien. Yo sé que quizás ustedes dicen, yo estoy lejos de eso, pastor, yo soy paz y amor, que vengan todos. Pero de verdad, porque esto me hizo meditar a mí. ¿Cuántas veces nosotros hemos peleado en contra de lo que en realidad Dios quiere que haga en nuestras vidas? Nos conformamos con aquel grupo que nos sentimos bien, que nos sentimos cómodos, que nos sentimos tranquilos. En Aposento Alto yo tenía una costumbre cada un tiempo, que yo coordinaba, le decía, bueno hermanos, hoy nos vamos a cambiar todo de lugar. Y entonces todos los hermanos iban uno para este lado, otro para otro, para conocernos. Porque a veces que parece que nos conformamos con el lugar. Hoy veo hermanos que se tuvieron que sentar en otro lugar y gloria a Dios. Pero nos conformamos con el lugar y con la gente que tenemos a nuestro alrededor, ¿sí o no? Amén. Ahora el Señor dice, mira, si ustedes no me ayudan a entrar a los otros, los ahuyentan. Y quizás usted dice, ¿cómo hacemos esto? ¿Cuántas veces nosotros necesitamos que abran la ronda? ¿Sí o no? Amén. Yo siempre fui muy tímido, muy tímido. Ahora no soy tan tímido, pero de verdad que era muy tímido, muy. ¿Cómo necesitaba que alguien abriera la ronda? Yo me quería acercar a un grupo con mi timidez y no podía. No era de esas personas que dicen, bueno, acá llegué yo, ábranme. No, necesitaba que alguien abriera la ronda. Y qué lindo es sentir que alguien te abre la ronda. Qué lindo es sentir que llega a un lugar y la silla se mueve, se vení, sentate, hay lugar para ti. Qué lindo es sentir en una iglesia donde cada vez que alguien llega nuevo, alguien le abre la ronda. Qué lindo es sentir cuando en la casa del Señor hay personas, hombres y mujeres que están atentos por si alguien viene a decirle, te hago parte del grupo. No somos un grupo selecto por nuestra sabiduría, somos un grupo selecto por la misericordia de Dios, la cual es gratis y la pueden tener todos. Pero mira qué importante que es esto. Si no ayudamos a entrar, lo ahuyentamos.
No podemos decir, no, mira, yo no soy de esas personas que dejan entrar o que ahuyentan. Yo me mantengo. Pero el Señor dice claramente, si no me ayudan a que entren otros, entonces me tranca, para que me sigan, es como si lo ahuyentasen. Y hoy vamos a ver cómo caer en buenas manos, por eso estamos haciendo todo este preludio. Entender lo importante que es que la iglesia sea una iglesia que incluye. Estoy hablando de incluir a aquellos que vienen de afuera y a aquellos que están en el entorno. Incluir, estoy hablando de abrir la ronda. Yo sé que esto es difícil, porque cuando se genera un grupo fuerte, los varones dicen el equipo que gana no se toca. Cuando hay un grupo fuerte, lo primero que el Señor me manda a hacer es enviarle a otro. Y muchas veces yo digo, Señor, pero ahí está perfecto. No otro. Porque si ellos nos sirven para unir, entonces los ahuyentarán. Y a veces nosotros somos culpables por nuestra manera de ser, de ahuyentar a otros que necesitan, como nosotros al principio, que alguien abra la ronda. Necesitan, como nosotros por primera vez, que alguien abra la ronda y nos escuche por lo menos. Diga, tranquilo, has venido al mejor lugar. Este es el hospital de enfermos y el doctor está en la puerta, atiende a todos. No hay número para él atiende a todos a la vez. Ahora, ¿cuántas veces nosotros hemos sido buenos abriendo la ronda? ¿Cuántas veces nosotros hemos querido juntar con Dios? Mira, a veces parece que como todo va bien, está bien lo que estamos haciendo, el grupo que estamos haciendo, no sé. No estoy hablando de grupos en la iglesia, estoy hablando de grupos, por ejemplo, en nuestra familia. Y nos olvidamos de pedir por el que no viene. Es más, a veces nos olvidamos de involucrarnos con los demás. Algo tan importante y necesario en la iglesia, el involucrarse el uno con el otro, el conocer las peticiones de oración, el conocer sus familias. Somos familia. Yo quiero conocer a la esposa de mi sobrino, por ejemplo, que ya está grande, hacer conocida una. Quiero conocerlo, porque son mi familia, porque los amo, porque quiero abrir la ronda, porque además también le digo, Señor, permíteme predicarle a la que entre nueva a la iglesia, a la familia quiero ser el primero que le predique. Pero nosotros muchas veces cerramos el círculo y Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos, y quiero que por eso se lo repito tantas veces, a abrir la ronda. Abrir la ronda para poder hacer entrar al que está necesitado. Yo sé que ya lo intentaste. Lo sé. Hay muchos que lo han intentado y que han salido lastimados. Yo sé que abrir la ronda significa llorar un poco más, sufrir un poco más y creer de que va a ser imposible volver a tener la unidad. Dios creo que me ha mandado a mí a tener una iglesia en unidad. Para eso debo golpearnos para poder aprender juntos qué es la verdadera unidad. Pablo dijo, aunque amándolos más, sea amado menos. Nosotros debemos tener esa intencionalidad de abrir. No significa de permitir el pecado, estoy hablando de abrir y dejar entrar. Porque para nosotros poder juntar, como decía esta palabra, debemos juntar con Dios. Porque el que no junta con Él, desparrama. Y eso es lo que Dios estaba diciendo. A ustedes les pueden ir bien sus proyectos, a mí me pueden ir bien mis proyectos, pero yo, si no estoy dispuesto a dejar que otro entre, desparrama. ¿Se entiende? Si yo no estoy dispuesto a lo que esto está haciendo, a que otro venga y reciba la gracia como yo la recibí, entonces voy a ahuyentarlo a todos. Esto es un poco difícil. Supongámosle que la intercesión va muy bien y va bien.
Y yo me acerco a los hermanos y digo, hermano, estuve orando por alguien, necesito que esa persona esté con ustedes en la intercesión. Pero pastor, vamos tan bien. Mira las almas nuevas que están viniendo. Sí, pero no somos un grupo selecto. Somos un grupo elegido por Dios, por misericordia. Y el que está afuera necesita la misma misericordia que nosotros. Y el que está orando necesita de la misma gracia que nosotros. Y el que está abajo necesita de la misma gracia del que está arriba. Necesitamos tú y yo pelear con nuestros miedos. Pelear con nuestro egoísmo. Y aprender a llorar para recibir. Cuando nosotros somos buenos en abrir las rondas, Dios es bueno en multiplicar. Cuando nosotros somos buenos en extender nuestros brazos para abrazar, Dios es bueno para darnos misericordia y gracia hasta que sobreabunde. Pero no podemos nosotros juntar si no lo hacemos con Él, porque en algún momento nos vamos a dar cuenta que desparramamos. En algún momento nos vamos a dar cuenta que no funcionó. Pero hoy Dios nos está diciendo, para que ustedes como iglesia, como familia, como persona, puedan ser productivos, deben juntar conmigo. Y la pregunta es, ¿cómo hago para juntar contigo, Señor? Bueno, sé alguien que abre rondas. Eso es lo primero. Pero como este no es el versículo central, no me quiero detener mucho en él. Dice, a otros. Yo pregunto, en tu grupo, que está bien que tenemos afinidades diferentes, yo tengo diferentes afinidades, los vamos a todos iguales, pero además que el tiempo no me da, pero hay diferentes afinidades. Pero en tu grupo, ¿estás dispuesto a abrirle la ronda a aquel que quizás no piense igual que tú? ¿Estás dispuesto a abrirle la ronda a aquel que quizás no tiene el carácter todavía pulido como tú lo tienes? No, pastor. A mí, yo soy así, nosotros nos vamos llevando bien, estamos bien así. El problema es que nosotros estamos bien así porque hemos recibido gracia. Y si nosotros detenemos, ponemos una barrera en la gracia, creemos que nosotros somos los que abrimos puertas. Cuando en realidad nosotros necesitamos de esa gracia absolutamente todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Ahora, pastor, empezaste hablando de que cómo íbamos a hacer caer en buenas manos y parece que no estás. Pero fue lo fuerte, ahora viene un poco más suave. Para nosotros juntar con Dios, debemos saber, tener en cuenta y tener en claro cuáles son las oportunidades que queremos dar. Y para entender de por oportunidades, vamos a leer un versículo específico en Juan capítulo 6, que nos va a hablar de cómo obtener esas oportunidades. Ya vamos casi más de la mitad de la predica. Todavía no aplaudimos, pero gloria a Dios. Bendito es el Señor. Aleluya. Lo encontraron en Juan capítulo 6, versículo 1 al 13. Miren lo que dice aquí. ¿Lo encontraron? Dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: hacer recostada a la gente y ahora seguimos. Dice que Jesús, para probar, vio una gran multitud que lo seguía. La multitud lo seguía por varias horas, sabía que tenían hambre, y él hace una pregunta a alguien específico, a uno de sus discípulos, al que tuviera contacto visual. ¿Vieron cuando la profesora
hablaban y querían hacer una pregunta, nosotros bajamos la cabeza para no tener contacto visual y que no nos pregunten. Bueno, Jesús le habló para alguien que tuviera contacto visual con él. Y le dice, ¿cómo compraremos pan para toda esta multitud? Más abajo obviamente dice que le decía para probar. Y Felipe responde, maestro, ni con 200 denarios podríamos comprarle el pan a los que están aquí, es imposible. Eso es lo primero que nos sucede a nosotros. No entender que lo poco que Dios vertió en nosotros, sea poco, sea mucho, puede servir para alimentar a multitudes. Que muchas veces nosotros nos escondemos detrás de nuestros miedos y por nuestra poca fe. Porque quiero hacerle una pregunta y no necesariamente la tienen que responder. Pero ¿cuántas veces Dios le habló y alguien se le acercó y le dijo, contame de Dios? Y nosotros le respondimos, para, yo te paso con mi esposa, ella te va a saber explicar mejor. O las mujeres, para, te doy el número de mi esposo, comunicate con él, él te va a contar lo que es Dios. O peor, otra idea, haz una cosa, yo llamo al pastor, le digo que venga, son las 2 de la mañana, pero seguro el pastor viene, le digo que venga y él que te explique todo. No entendemos que lo que Dios puso en nosotros puede alimentar a las naciones. Porque lo que Él puso en nosotros brotará desde nuestro interior para vida eterna. Dice que el que tomare de la agua de Él, desde su interior correrán ríos de agua viva. Desde nuestro interior, crea o no lo crea, tengas un día acá o 10 años o 4 años vaya a cumplir en octubre, desde tu interior hay un río de parte del Espíritu Santo de Dios que fluye dentro de tu interior para alimentar y para saciar la sed de aquellos que están en tu alrededor. Para saciar la sed de aquellos que te preguntan. Pero nos escondemos detrás del miedo. ¿Cuántas veces se acercaron y le dijeron, contame de tu experiencia con Dios? ¿O va a la iglesia? Sí, pero que te cuente. No, si te cuenta mi hijo, ¿quedás? Porque creemos que lo que tenemos no alcanza. Ahora el Señor dijo algo. La fe es un don de Dios. Nosotros no somos salvos por obras, sino por gracia, para que nadie se gloríe. Pero además dice, pero la fe sin obras es muerta. Y sabe que nosotros hemos dilapidado aquellas cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón por no creer que Él está en nosotros. Por no creer que Él está hablándonos a nosotros y Él está dentro de nosotros. No ponemos en práctica la palabra porque tenemos temor de equivocarnos, tenemos temor de errarle o tenemos temor de que nos avergüence. Y poco a poco vamos matando esa fe que Dios puso en nosotros. Vamos deteniéndola, vamos ahogándola, vamos aprisionándola y lo mandamos a otros. Predicale vos, decile vos, contale vos. Pero Dios le pregunta, Jesús le pregunta a uno de los discípulos, alguien que hiciera contacto visual. Y Felipe hace contacto visual con Jesús y tiene que responderle algo. Y le dice lo que nosotros muchas veces le decimos, imposible. Señor, ¿para qué me pides esto? ¿Cuántas veces creíste que Dios te pidió algo que no podías hacer? Señor, ¿por qué me pediste a mí? Me acuerdo que, bueno, lo puedo nombrar, Steven cuando recién comenzó tenía algunos problemas y me llamaba y me decía, Jonah, yo no estoy pidiendo a Dios que estos problemas te pasen a vos, porque vos ya tenés más tiempo, ¿por qué me pasan a mí? No me mandes eso, era todo de broma, ¿no? Pero a veces nosotros queremos esquivar, pero en realidad Dios ya nos equipó para poder vencer. Aún siendo jovencito, Dios ya nos equipó. Estoy hablando en la fe. Dios ya había equipado a David para matar un león. Dios ya había equipado a David para matar un oso. Y Dios ya había equipado a David para matar un gigante. En su distinta época de la vida, etapas de la vida, aunque era un jovencito, aunque todavía no era rey, aunque todavía no conocía de muchos, Dios ya lo había equipado para que él tuviera la victoria. Ahora tú y yo entendemos de qué hemos sido equipados. Entendemos que Dios de verdad está en nosotros y de que de nuestro interior corre un río de agua viva. Hace un tiempo me preguntaba una hermana, me decía, pastor, ¿me dice algo que le pueda predicar a alguien? Está muy bien lo que ella dijo. Y dije, mira hermana, no necesitas que yo te diga nada.
Porque la palabra del Señor dice, no tengas miedo cuando te enfrentes contra reyes o contra gobernantes, porque cuando abra la boca yo pondré palabra en tu boca para que digas lo que yo te mandé a decir. Nosotros practicamos la fe y podemos conocer más a Dios cuando abrimos nuestra boca y entendemos y sabemos que Él la va a llenar de su palabra. Cuando no miramos a otro, aliméntalo tú eres el que lo va a alimentar, sino cuando nosotros sabemos de que Dios está a nuestro favor. ¿Cuántos de los que hoy están aquí reconocen de que Dios está a su favor? ¿Cuántos lo practican? ¿Cuántos saben de que en nuestro interior, como siempre dicen, el pastor le gusta decir eso, hay dinamita pura próxima a explotar? ¿Cuántos de verdad practican y saben de que Dios está a nuestro favor? ¿Cuántos se levantan cada mañana y dan un respiro y dicen, Señor, tú estás conmigo? Y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? ¿Cuántos dan un respiro profundo y dicen, Señor, hoy yo entiendo y reconozco que soy tu hijo o tu hija? ¿Cuántos de verdad cuando se enfrentan con un problema no miran a otro, sino que dicen, Señor, si tú me pusiste en este problema, entonces me usarás para salir de esto? Por eso David, cuando Saúl le quiso poner su vestimenta, que el pastor habló el otro día de eso, se la quitó y dijo, no, esto no es lo que Dios me equipó a mí. Con esto Dios te equipó a ti, pero Dios me ha dado a mí gracia. Dios abrió la ronda y me dejó entrar a lugares especiales. Dios me dejó entrar al trono de la gracia. Tú y yo tenemos acceso al trono de la gracia, pero como dice, tomado de la mano de Jesús. Tenemos acceso al trono de la gracia y dice, ¿para qué? Para pedir socorro, oportuno socorro para nuestra vida. No me necesita a mí, yo no soy un canal donde tú llegas a Jesús, no necesitas a nadie. Lo único que necesitas es tomarte de la mano de Jesús y decir, Señor, yo sé que soy tu hijo, entro al trono de la gracia, voy a pedir por el socorro de mi vida. Pero cuando la fe empieza a bajar, las estrategias empiezan a perderse. Porque si yo estuviera ahí, aunque no les llevo a atar los cordones a los discípulos, por lo menos hubiera tirado la idea de cuánto tiene cada uno en el bolsillo. ¿Alguien trajo algo de comer? Vamos a ver si podemos repartirlo. Pero Felipe le dijo de una, es imposible que nosotros le demos de comer a tanta gente. Es imposible, respondió, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos tomarse ni siquiera un poco. ¿Cuántas veces nosotros le dijimos al Señor, con lo que tengo, es imposible? ¿Cuántas veces nosotros miramos lo que tenemos en vez de mirar al Dios que tenemos? ¿Cuántos de nosotros cuando Dios nos pregunta y nos dice, ¿te va a levantar hoy en mi nombre? Digo, Señor, yo me levantaría en tu nombre, pero tengo muchos problemas. No puedo, Señor. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios mismo, no puedo? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios mismo, no me da la fuerza? Y Dios dice, pero si yo te dije que multiplico la fuerza del que no tiene ninguna. Pensaba en el testimonio de Cecilia. ¿Cuánto tiempo orando? Hasta que llegó el momento. Aleluya. Parece que a veces Dios no lo escucha, como hablábamos un tiempo atrás. Pero Él sigue cumpliendo sus promesas. Él te capacitó a ti y a mí para vencer. Porque dice la palabra del Señor, el que está conmigo, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Ninguna arma forjada contra ti prevalecerá, dice el Señor. Ninguna. Porque yo estoy contigo. Ahora la pregunta es, ¿de verdad creemos de que Dios está con nosotros? ¿De verdad tenemos esa convicción y esa certeza, esa fe de que Dios está conmigo? Porque si tú de verdad lo crees, entonces tienes que saber, el Espíritu Santo de Dios mora en tu vida. Y no hay ejército, no hay gigante, no hay enfermedad, no hay problema, no hay dificultad, no hay barrera que no puedas pasar, porque Dios está con, el mismo Dios está contigo. Alguien tiene que adorar a Dios por eso. El mismo Rey de Reyes está contigo hoy. Pero mire cómo somos nosotros. Felipe mirando a Jesús le dice, no puedo. Y nosotros muchas veces mirando lo que Dios ya hizo en nuestra vida. Dios en este lugar ha sanado cáncer. Dios en este lugar ha libertado a personas de la droga. Dios en este lugar ha transformado matrimonios. Dios en este lugar ha dado trabajo. Dios en este lugar le ha devuelto las familias. Dios en este lugar hemos visto milagros, ha libertado personas.
Y nosotros muchas veces mirando al mismo Jesús le decimos, no puedo. Qué triste para un hijo de Dios, teniendo a Jesús como nuestro hermano mayor, decirle no puedo. Porque decirle a Jesús no puedo es decirle a Jesús no estás conmigo. Decirle a Jesús no puedo hacerlo es decirle a Jesús tú no estás conmigo. Y muchas veces nosotros en nuestra vida le hemos dicho al Señor no puedo, no alcanzo, no llego. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho al Señor, Señor, no puedo más, con lo que tengo no me da? Me gustaría ser un buen predicador, me gustaría ser un buen orador, pero con lo que tengo no alcanzo. Como Felipe. Y Felipe le dice, es imposible, Señor, no podemos darle de comer. Estaban viendo al Creador de los cielos y de la tierra, el Hacedor de la vida. Pero no creían. Y nosotros muchas veces lo vemos a Él, pero no creemos. Pero por algo la palabra del Señor dice, sed como niños. Miren la historia cómo sigue. Bendito sea mi Señor. Entonces Jesús le dijo, versículo 7, Felipe le respondió, no, es imposible. En el 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero ¿qué es esto para tantos? Yo una vez ya lo comenté a esto y lo quiero repetir. Muchas veces me ha pasado que a veces estar hablando y no nos damos cuenta de estar hablando con mi esposo, con Andrea, y de que los niños tengan esas respuestas rápidas. De que a veces digan, papá, si no hay plata no te preocupes, yo tengo la alcancía, y te dejan 20 pesos ahí. Porque ellos no conocen el valor del dinero, pero sí conocen el valor de una buena acción. Y recuerdo a mi niño decir, papá, ¿no podemos ir? No, no tenemos plata. Ah, pero yo tengo guardado y viene con 4 moneditas, un peso. Yo estoy seguro que esto pasó acá. Que este jovencito apareció a los discípulos porque escuchó que Jesús dijo hay que darle de comer y apareció con esos panes y esos peces. Y estoy seguro también, Señor, pongo en tus manos, que Andrés, hermano de Simón Pedro, lo dijo como burlándose. Señor, le quiere dar de comer a esta multitud. Mira, acá este niño me dice que tiene 5 panes y 2 peces. Bendito sea el Señor. Este muchacho tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Yo me imagino al jovencito, al niño, con sus manos y un bolsito, un morral. Una multitud hambrienta y él con un morral. Y les hincha la ropa a Felipe. Les hincha la ropa a Andrés, les hincha la ropa a los discípulos hasta que lo miran y dice, decide a Jesús que tengo 5 panes y 2 peces que quiero alimentar a la multitud. Y mientras que parecía que era una broma, que era un chiste, que era una burla, Jesús mirando esos panes y esos peces le dice, decide a todo el pueblo que se agrupe, que se recueste, porque algo grande va a pasar. Ahora quiero decirte algo. Quizás tú crees que Dios te ha provisto de poco, porque tienes muchos problemas en tu alrededor. Quizás tú crees que Dios te ha provisto de poco porque todavía no se resolvieron algunas situaciones en tu vida, tu matrimonio, tu relación, tus hijos, tu trabajo. Quizás crees que Dios te ha provisto de poco y estás escondido con eso que Dios te dio y tienes miedo de mostrarlo, tienes miedo de decirlo. Dice, pastor, yo siento que tengo algo de parte de Dios, pero es muy poco, pastor, yo siento que Dios me habló, pero me parece poco. Y hoy es el tiempo que te pongas a meditar, si estás dispuesto a levantarte del lugar que estás, a decir, Dios me ha provisto de algo y quiero brindarlo, quiero abrir la ronda, porque acá hay muchos que necesitan de lo que Dios me dio. Aquí hay muchos que necesitan de lo que Dios me dio a mí. Y este jovencito que parecía que todos se iban a burlar, ahora ve la gloria de Dios manifestarse de una manera sobrenatural. Por eso la palabra del Señor, repito, dice, hay que ser como niños. Porque a veces tú y yo tenemos la palabra correcta, tenemos el abrazo que dar, pero creemos que es poco, porque tenemos vergüenza, porque tenemos miedo. Pero el Dios creador dice, mostrame lo que tienes, cree en mí y yo haré milagros.
Escucha, Dios le estaba diciendo a Moisés, va a libertar a tu pueblo de Egipto, un pueblo poderoso en ejército. Y Dios le dice, ¿qué tiene? Y Dios le dice, una vara. Era lo que tenía para pelear. Una vara que se utilizaba para otras cosas que después vamos a hacer sencillos. Dios le dice, tírala al suelo y se convierte en una serpiente. Eso que Dios nos dio, eso que Dios nos proveó, es lo que va a hacer que el milagro suceda. Quizás esos llantos, ese problema, es lo que va a desatar el milagro. Quizás esos pocos panes, esos pocos peces que tú crees que tienes, son los que van a desatar la gloria de Dios en tu familia. Quizás esos pocos panes y esos pocos peces que tú dices, pero ¿cómo le predico a mi esposa que no quiere que venga? Pero ¿cómo le digo a mi esposo? ¿Pero qué le digo a mi hijo? Y el Señor te dice, abre la boca, yo la llenaré de palabras. Y esos pocos panes y esos pocos peces le darán la gloria a Dios. A veces, mira, tienes mucho en tus manos. Dentro de nuestro interior hay un potencial enorme que no viene de parte de nosotros, sino de Dios, para saciar el hambre que hay en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestro barrio. Pero tenemos miedo de expresarlo y el diablo mismo te hace tener miedo. ¿En serio que le vas a predicar? ¿Con esos panes y esos peces? A mí me ha pasado que cuando yo recién empezaba, que siempre se me ponían delante de personas que decían que sabían de la Biblia, que no creían en Dios, pero que sabían de la Biblia. Y yo a veces tenía miedo. Y si les digo algo y me equivoco, hasta que Dios me dijo, abre tu boca, porque yo la voy a llenar de palabras. Y cuando empezaba a hablar, me daba cuenta, ¿de dónde saqué este versículo? ¿De dónde saqué este salmo? Y el Señor dice, yo te voy a recordar la palabra. Va a empezar a hablar de la palabra. Y cuando la ponemos en práctica, esos pocos panes y esos pocos peces empiezan a multiplicarse y le van a dar sanidad a aquellos que están a tu alrededor. Y le va a predicar a tu esposa y va a decir, ¿de dónde sacaste esas palabras? Y le va a predicar a un compañero de trabajo y va a decir, me quedó pensando que le dijiste. Y va a ir al almacén y va a predicar y decir, qué raro que lo que me dijo este hombre, esta mujer. Es porque cuando tú y yo confiamos en lo que Dios nos dio, Él lo multiplica para que sobreabunde en nuestras vidas. Pero necesitamos en este tiempo jóvenes que tengan buenas manos. Y estoy hablando en general, hombres, mujeres, adultos, niños, jóvenes que piensen como niños, que tengan dispuesto a dar lo que Dios ya le dio. Y ahora me dice, pastor, ¿qué tiene que ver esto con que mis finanzas no van bien? Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Dónde están depositadas tus finanzas? Bueno, pastor, tú dijiste que nunca ibas a hablar de esto. De verdad, ¿dónde están depositadas tus finanzas? Bueno, pastor, yo primero tengo que arreglar mis cuentas. Mira, con lo que gano no me da para pagar todo y cuando yo ordene todo, después le voy a dar a Dios lo que es de Dios. ¿Te imaginas que ese jovencito le ha dicho 5 panes y 2 peces? Uno para mí, uno para papá, otro para mamá y otro para mis hermanos. Una multitud sin alimento. ¿Te imaginas que no haya personas pensando como niños, que estén dispuestos a dejar su vida en buenas manos? Y yo sé que esto es difícil de predicar, porque para mí es muy difícil de predicar, pero es de bendición. ¿Qué depositamos en las manos de Dios para que Dios lo multiplique? A veces nosotros decimos, Señor, te dejo mi familia, y después se la sacamos. Señor, te dejo mi trabajo, y se lo sacamos. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? El 10% te lo dejo, pero después se lo sacamos. Y después andamos pensando, ¿y por qué no me da? ¿Y por qué no me alcanza? ¿Y por qué me va mal? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Porque no pusimos nuestras vidas en las manos correctas. No pusimos nuestro trabajo en las manos correctas. No pusimos nuestro matrimonio en las manos correctas. ¿Puedo poner el ejemplo
de vuelta a Cecilia una vez más, perdón, hermano. ¿Sabe qué fue lo que más me impactó del testimonio? Porque yo sabía que sus hijos iban a regresar, que Dios es bueno. Pero algo que ella todavía no había podido vencer. Dos cosas dijo que me quebrantaron. Le dije a mis hijos que iba a ir a comer empanadas, pero después del culto. Y lo segundo fue, me fui rápido de la reunión de damas, porque después me tenía que encontrar con mis hijos. Mira, cualquier persona del mundo le hubiera dicho, ¿qué? Que tu hijo después del tiempo que no te ve te invitó a comer y le dijiste que va más tarde porque tiene culto, estás loca, se va a enojar, se va a ir, no te va a atender, es muy tarde. Otro le hubiera dicho, reunión de damas, y ya tenés los miércoles y los domingos. Él te dijo para juntarse, esto no pasa hace mucho, y el diablo te puede decir, no, esto no pasa hace tiempo. No desperdicies tiempo, corre. Pero había algo dentro del interior que dice, confía en mí y yo te responderé. Confía en mí y yo te responderé. Mi hermana, ya terminamos, mi hermana se lanzaron a hacer como 110 mataflores. Son poquitas las que están haciéndolo. Nos van ayudando en la venta, eso, pero ayer no era un ejército de 500, eran 4 o 5. Pero se lanzaron a una tarea bastante difícil. Pero esa canción que cantaba una vez mi hermano, que me quedó en mi mente, en mi corazón, tú proveerás. Aleluya. Desinteresadamente para la obra de Dios. Y el Señor dice, el que no junta conmigo desparrama, pero el que junta conmigo, yo le daré medida apretada. Y esto me recuerda a un ejemplo que una vez escuché. Medida apretada es los que hayan cortado el pasto y que ponen en las bolsas. Parece que se llenó, pero uno pone el pie, aprieta y sigue poniendo. Y cual parece que se llenó y pone el pie, aprieta y sigue poniendo y pone. Y es impresionante la cantidad. Dios dice, cuando parece que tu copa está rebosando, Él aprieta un poco más y dice, tengo más para darte. Y cuando parece que se llenó, Él aprieta y dice, tengo más para darte, tengo más para darte, tengo más para darte. Bendito sea el Señor. Pero no te estoy hablando del dinero, te estoy diciendo, Dios tiene más para darte. La hermana que contó el testimonio acá tiene más para darte. ¿Saben que nos están mirando? Michael trabaja conmigo. Yo le di un pequeño presente, era solo para despertar algo en él. Y me abrazó y me dijo, gracias por lo que están haciendo con mamá. Aunque no se hablaba. Gracias porque yo estoy viendo el cambio de mi mamá. Porque Dios hace la obra. Quiere el diablo o no quiere. Pero si nos mantenemos firmes en Él, si lo primero en nuestra vida es Él, si Él es la persona más importante en nuestra vida, entonces dice, yo voy a proveer el cordero, yo voy a proveer lo que necesitas. Caer en buenas manos. Hoy tú y yo necesitamos caer en buenas manos, ¿sí? Tu trabajo, tu vida, tu familia, tu matrimonio, tu relación. ¿En dónde está? ¿En qué mano está? Ahora tus manos son como las de ese joven. Ahora una vez que nosotros tengamos los panes y los peces, cuidado, no es por nosotros. El joven no podía hacer nada con eso, es real. Lo único que pudo hacer fue confiar y eso es mucho. Y se acercó y le dijo, maestro, toma, es lo poco que tengo. Y Jesús dice que lo hace sentar a todos en grupos. Y después levanta el pan y dándole las gracias a Dios lo parte y le dice a los discípulos, repartir a todos lo que les voy a dar. De esos 5 panes y 2 peces. Y empieza a cortarlo y empieza a llenar los canastos. Y los discípulos empiezan a repartir. Y parecía que Dios de algún lado seguía sacando y seguía partiendo. Y seguía entregando. Y pasaba Pedro, Tomás, Pedro, llévale. Tomás, Andrés, llévale. Felipe, llévale. Y empiezan a pasar Marcos, Mateo, llévale, Juan. Y empiezan a repartir. Y después que todos comen, Dios dice, tengo algo más para darte. Le dice a los discípulos, ahora vayan y recojan de lo que sobró. ¿Cómo puede sobrar de 5 panes y 2 peces? O de 5
peces y 2 panes, ¿cómo puede sobrar tanto? Era una multitud hambrienta, más de 5.000 los hombres sin contar mujeres y niños, dice la Biblia. Era una multitud de verdad. Y Dios le dice, de esos 5 panes y 2 peces que dio este niño, vayan a recoger lo que sobra. Y dice que recogieron 12 canastas, cada uno llena. Porque cuando Dios da, hay para los demás. Aleluya. Cuando tú y yo juntamos con Dios nuestra vida, reitero, espiritual, cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Dios, Él provee. Mi hermana Ale, por ejemplo, me gusta poner ejemplos que no sea yo, porque todos aquí hemos trabajado para eso. Un día conseguí un trabajo, el pastor conseguí un trabajo. Escucha, esto es... ¿Dónde? No, donde vos trabajás, pero es de tarde. Escucha, y ella estaba siendo maestra de escuelita. Los viernes de la tarde, era en ese tiempo. Dice, pero pastor, ¿qué hago? Yo le dije, ¿me estás preguntando qué deberías hacer? ¿O que apoyes lo que querés hacer? No, ¿qué debo hacer? Tú estás trabajándole para el Señor, Él va a proveer. Si le dijiste que sea Él, no le falles. Aleluya. Ella vive sola. Y hasta el día de hoy, Dios le ha provisto. Tiene ahora su trabajo. Compró una cocina que todavía no me invito a comer, pero tiene una cocina nueva. El otro día Nico me dijo que le puso un calefón nuevo. Porque Dios provee para aquellos que le sirven a Él. ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Señor! Ahora hay otro grupo de maestras. Y ella pasó a liderar jóvenes. Y el otro día fueron un par de jóvenes a casa con mi hija. ¿Y cómo le fue? ¡Ah, qué alegría! ¿No? ¡Qué lindo que estuvo! Otro decía, no me quería ir. Otros están haciendo planes para poder venir el sábado. Porque a veces nuestros panes y nuestros peces en nuestras manos no sirven de mucho. Pero cuando las ponemos en las manos correctas, eso trae salvación, bendición. Y hay una frase, con esto vamos a orar. Hay una frase que dice Samuel Hernández que a mí me impactó y me quedó guardada siempre. Unos clavos en mis manos son 2 centavos, decía. Pero en las manos de Jesús son vida eterna. Aleluya. Unos clavos en mis manos no servirían de nada. Pero unos clavos en las manos de Él sirvió para vida eterna. Aleluya. De todos aquellos que le creímos en Él. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios? Aleluya. En esta noche Dios está diciéndote, quiero proveerte, quiero prosperar tu vida así como prospera tu alma, quiero prosperarte, quiero prosperar tu matrimonio, que sea un matrimonio feliz, que sea un matrimonio alegre, quiero usarte en la obra, quiero trabajar contigo, quiero verte sonreír, pero debes depositar tu vida en mis manos. No me sirve el 50, ni el 80, ni siquiera el 90, lo quiero todo de ti. Si me da el 100%, yo voy a darte en medida apretada para que tú seas de bendición. Cuando lo que